Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Juan, ya me conocen, y este es el primer video de hojas de cálculo de la Diplomatura en Estadísticas Públicas. La idea para el día de hoy es que comencemos completamente de cero. Quienes ya tengan experiencia y así lo deseen, pueden saltearlo, este y los siguientes, pero sepan que puede ser una buena instancia para repasar algunas cosas. Tenemos que llegar con el uso de esta herramienta lo más aceitado posible a todo el resto de clases, porque queremos poner el foco, obviamente, en las discusiones que hay alrededor del uso de estadísticas públicas. Entonces, no queremos que esto sea un obstáculo. Bien. Vamos a usar Google Sheets, su nombre en inglés, hojas de cálculo en Google, como lo conocemos en español, que es una planilla de cálculo online, una alternativa a la más famosa Excel de Microsoft, que por ser gratuita y por ser muy cómoda para trabajar colaborativamente en archivos simples, nos va a alcanzar y sobrar para nuestros objetivos de la clase de hoy. Bien, apagué mi cámara y voy a hacer zoom para que vean bien la planilla. Si tienen cuenta de Google y tienen la sesión iniciada, es muy sencillo acceder a hojas de cálculo. Pueden ir a docs.google.com, hacer clic en estas tres barras horizontales que les abre esta barra lateral y van a hojas de cálculo, sencillamente. Con este botón grande crean una hoja nueva. En la sección de abajo, a donde estábamos recién, pueden acceder a archivos suyos viejos. Si no, alternativamente, probablemente esto no lo conozcan, pero si en la barra ustedes escriben sheet.new, hoja nueva en inglés, o sheets.new, y le dan a Enter, automáticamente crea una hoja de cálculo nueva, sin contenido, en la cuenta principal en la que están iniciados sesión. Ahora, si alguien no tiene cuenta de Google y tiene algún problema para crearla, nos escribe y le damos una mano. El plan de este video es trabajar desde un archivo en blanco y revisar los usos básicos de esta herramienta. Vamos a ver qué es cada cosa, cómo nos movemos dentro de la hoja y cómo modificamos su contenido. Esto que tenemos enfrente, lógicamente, es una planilla de cálculo, que es un archivo con forma de cuadrícula. ¿Y por qué digo cuadrícula? Me refiero a estas líneas verticales y horizontales grises que tiene la hoja, que la cortan toda y que forman esta serie de rectángulos en ella. Estos rectángulos de ahora en más los vamos a llamar celdas y son partes muy importantes de una hoja de cálculo porque son las partes que la componen en su totalidad. Son las unidades mínimas de la hoja de cálculo. En este momento ustedes ven el borde de este rectángulo, celda, encendido porque lo tengo seleccionado y tengo la capacidad de escribir en él. Si sencillamente uso las teclas de mi teclado, escribo y le doy Enter, queda almacenado en esa celda el texto que escribí. Bien. Cada uno de estos rectángulos, de estas celdas, va a pertenecer a una y a una única columna, que son estos agrupamientos verticales de celdas que tenemos. Acá la selección entera, la columna, y a una única fila también, que son estos agrupamientos en el espacio de la hoja, horizontales. Bien. Tanto columnas como filas van a tener nombres únicos. Las columnas tienen nombres que son letras ordenadas alfabéticamente, que van de la A a la Z y en adelante reciben nombres. Si yo uso el clic derecho encima de cualquiera de estos encabezados, tengo opciones, puedo agregar nuevas columnas. Bien, y como verán, si yo agrego columnas, el código alfabético comienza a tener dos letras que van a estar ordenadas de la siguiente manera. La primera letra, A, se va a mantener quieta, digamos, y la segunda es la que va a ir evolucionando. Bastante parecido a cómo se ordenan las palabras en un diccionario, ¿no? Primero por la primera letra, la siguiente en la línea de prioridad es la segunda, y así sucesivamente. En el caso de las filas es
Muy simple, son los números enteros en orden ascendente. Bien, si voy hasta el final, voy a encontrarme que hay 1000 filas por defecto, ¿no? Así como vimos que las columnas vienen de la A a la Z en Google Sheets. Y puedo añadir más con este botón que hay acá debajo, o también, como hice con las columnas, clic derecho y añado una fila debajo. Bueno, para seguir, como les decía, cada celda va a pertenecer a una única columna y a una única fila y va a llevar el nombre de la columna y la fila en la que se encuentra. ¿En qué orden? Primero la letra de la columna, luego el número de la fila. Eso es lo que vemos acá y lo que va a aparecer siempre que tengamos alguna celda seleccionada. Esta es la celda D5. Bien, la primera de todas, lógicamente, la A1. Si yo me muevo hacia la derecha, como verán, siempre el número queda igual y va cambiando la letra de la columna. Si me muevo hacia abajo desde la celda A1, va a pasar lo contrario. Entonces, todo dato va a tener su lugar específico, único en este mundo de dos dimensiones y un nombre, ¿no? También único para ubicarlo, como si estuviese en la intersección de dos calles, ¿bien? Por eso la celda D5, o como si estuviéramos jugando a la batalla naval. Bien, lo que tenemos que definir a continuación, porque también vamos a utilizarlo mucho, ¿no? Y para tener un lenguaje común para entender a qué nos referimos, es la idea de rango, que va a ser la idea de un conjunto, un grupo de celdas que no necesariamente van a pertenecer todas a la misma columna o la misma fila. Si ustedes toman el mouse, aprietan el clic izquierdo, mantienen y arrastran, van a seleccionar varias celdas a la vez. Pueden hacer selecciones verticales, horizontales o rectangulares. Bien. Para identificar estos rangos se utiliza para los rangos verticales el extremo superior y el inferior separados por dos puntos. Bien, que si quieren leerlo, ¿no? en voz alta se puede leer como de acá hasta allá, de B2 a B10. Bien, para los rangos horizontales se toma el extremo izquierdo al derecho y los rangos rectangulares toman la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. ¿Ven? Y si definimos de esta forma rangos así rectos y rectangulares, siempre van a quedar perfectamente definidos. No hay otro rango que tenga en la esquina superior izquierda B2 y en la esquina inferior derecha E8. Lo mismo para los rangos rectos, por así decirlo. Y si lo piensan, incluso si estamos mirando un rango vertical, esta también es la esquina superior izquierda, ¿no? Nada más que si no hay izquierda y derecha. Y acá lo mismo, esto es la izquierda, aunque no sea superior, y esto sí es la derecha, aunque no sea inferior, estrictamente, ¿no? Así es. Una recomendación que, si me permiten, les hago es que intenten y se acostumbren a usar más el teclado y a usar cada vez menos el mouse. Se trabaja mucho más rápido con el teclado. Por eso, si no están acostumbrados, acostumbrades, usen las flechas del teclado y usen mucho todas las combinaciones que les voy a ir nombrando, ¿bien? Hasta que las aprendan. Para seleccionar rangos, varias celdas a la vez, lo que pueden hacer es usar las flechas del teclado en conjunto con la tecla Shift. ¿Bien? Si ustedes mantienen Shift, al tiempo que se mueven, va a quedar seleccionado todo desde la primera celda. ¿Bien? Y si se mueven horizontalmente y luego verticalmente, van a hacer selecciones rectangulares. De esta forma. Busquen la tecla Control en el teclado, que es la que está en la esquina inferior izquierda, ¿no? Lo más a la izquierda y abajo posible, dice CTRL en general. Manténganla presionada
y mientras lo hacen utilicen las flechas. Van a ver que se van a mover hasta el final de la hoja todo lo que puedan, todo lo posible. Esto va a ser muy importante y nos va a hacer la vida mucho más fácil. Bien, Shift, si no la encontraron antes, es la que está inmediatamente encima del control de la sección izquierda. A veces dice Mayús en los teclados. Si mantienen Mayús, ¿no? Como ya vimos, pueden seleccionar varias celdas a la vez. Y en conjunto, Control y Shift funcionan muy bien y se utilizan mucho porque nos permiten seleccionar un montón de celdas a la vez. Bien, de esta manera, así como lo ven. También funciona si usan el mouse y mantienen la tecla Shift, van a poder seleccionar todo el rango desde el comienzo hasta el final, o con la tecla Control selecciones partidas, por así decirlo, ¿no? Específicamente lo que yo aprieto. Me gustaría ahora que repasemos algunas cosas muy simples de introducción de datos. ¿Bien? Si ustedes escriben, ¿no?, un número, como puede ser este, y aprietan Enter, ya lo saben, la celda seleccionada se mueve automáticamente hacia abajo, ¿no?, las veces que lo hagamos. La otra forma de dejar un dato almacenado y seguir hacia adelante es usar la tecla Tab, que está encima de la tecla Shift o Mayús que usamos antes, después de la tecla que bloquea las mayúsculas. Bien. La diferencia con Enter de la tecla Tab es, primero, que aisladamente, si yo la utilizo, me deja a la derecha de donde estaba. Así en repetidas veces. Su funcionalidad es interesante utilizar en conjunto con la tecla Enter, porque ¿qué pasa? Si yo aprieto Enter ahora, después de introducir un número, no voy a ir hacia la derecha, a la celda E4. En cambio, voy a ir a A5. ¿Y por qué pasa esto? Porque esta es la manera de introducir datos en tablas manualmente que tiene Excel, para que introduzcamos los datos de toda una fila y luego apretar Enter nos devuelve a la columna inicial debajo. Y esto es muchas veces muy cómodo. Fíjense, si yo introduzco datos con Tab, aprieto Enter, vuelvo y puedo seguir. Bien. ¿Y qué pasa? Típicamente las tablas, ahora vamos a ver un poco mejor qué entendemos por tabla y cómo leemos las tablas. Pero tiene bastante sentido introducir manualmente los datos por fila, fila a fila. Bien. Ahora que tenemos este rango de celdas lleno de datos, está bueno que probemos los atajos de teclado que acabamos de aprender. Bien. Si mantienen presionada la tecla Control y se mueven acá adentro, van a ver que nos podemos mover hacia el final de la tabla y no más allá. Bien, si estoy parado acá en la celda D2, mantengo Control, aprieto abajo, voy a ir hasta la celda D5 y no más allá, no hasta el final, ¿no? Como si lo hago desde acá, que me lleva al fondo. Esto va a ser crucial. Para tablas grandes no nos vamos a mover ni con la ruedita del mouse, ni apretando la barra esta, ni manteniendo presionada la tecla hacia abajo. Bien, porque vamos a perder mucho tiempo y puede inducir a errores. Bien, así, de esta forma, moviéndonos así, sabemos que estamos yendo hasta el final. En conjunto con la tecla Shift, manteniendo tanto Control como Shift, podemos seleccionar toda una fila o, haciendo abajo, derecha, toda una tabla, ¿no? Siempre y cuando no hayan espacios en blancos, que no debería haberlos. Trabajemos ahora, si les parece, con un ejemplo un poco más interesante. Para borrar estos datos que tenemos ahora, pueden usar tanto la tecla de toda la vida, Backspace o retroceso, ¿no?, la que está encima del Enter, o suprimir, ¿no?, Delete, también llamada. Bien. Creemos una tabla, ¿bien? Una tabla normal, un ejemplo de juguete con datos inventados que nos va a servir.
¿Qué es una tabla? ¿No? Hay cosas que damos por sentado y que podemos, si quieren, definir con mayor precisión. Una tabla va a ser cualquier ordenamiento de datos que esté estructurado con filas y columnas. Las hojas de cálculo están directamente diseñadas para trabajar con este tipo de datos. Bien, ese es todo su espíritu. Les invito a que llenen conmigo este pequeño ejemplo. Es una tabla de 3 columnas y 4 filas chiquita para que hagamos unas pequeñas operaciones. Como ven, uso la tecla Enter, Tab y no tengo que ir a agarrar el mouse, ¿no? Que es lo que les recomiendo como ideal de trabajo. No se van a arrepentir. Bien, esta es una tabla típica. Tienen que haber visto cosas de este estilo. Cada fila, en este caso, es lo que llamamos una observación. Ahora, concretamente, una persona, ¿no? Que tiene en esta fila, en diferentes columnas, diferentes datos asociados a esa observación. En este caso, persona, ¿no? Esta persona, en esta columna, tiene el nombre, María. En esta la edad, en esta la provincia de nacimiento, ¿no? En este caso las columnas vienen a ser atributos, características o variables, se les dice, ¿no? Y las filas, como les acabo de mencionar, observaciones. Podemos leer esta tabla en forma horizontal a lo largo para ver la información asociada a una observación, ¿no? Como les decía yo de María, bueno, Ana, su nombre es Ana, edad 24 años, provincia de nacimiento Córdoba. También podemos leerla verticalmente, por así decirlo. Tomamos un atributo y vemos qué valores toma en cada una de las observaciones, en cada una de las personas en este caso, ¿no? Nos encontramos con alguien con 49 años, alguien con 32, alguien con 24 y otra persona con 55. Bien, y para buscar un dato específico es sencillamente la intersección entre la columna de la variable o característica que queramos ver con la fila de la observación que queremos ver dicha información. Un detalle importante es que la información es almacenada en el programa como diferentes tipos de datos. Bien, parece trivial, pero los nombres y las provincias de nacimiento son texto y las edades están almacenadas como números. Si bien es algo muy simple, es algo muy importante y del tipo de dato del que estemos hablando dependen las operaciones que podemos realizar sobre él. Bien, típicamente vamos a trabajar con texto, con números y con fechas. No son todos los tipos de datos que hay, pero son los que tenemos que conocer en este momento. Si les parece, ya que estamos, le ponemos un poquito más de onda a esta tabla. ¿Sí? Hay un montón de opciones de formato. Ahora voy a mostrarles solamente un par. Bien, lo primero que salta a la vista, sí, es que esta celda, ¿no? Se rebalsó, por así decirlo. El texto que contiene no entra entero en los límites de la celda. Esto se arregla muy fácilmente si colocan el cursor en la frontera entre el encabezado de una celda y otra, ¿no? Donde ven ahí mi mouse. Pueden mantener apretado y arrastrar, ¿no? Para cualquiera de los lados. Lógicamente vamos a agrandar la celda y con eso está. Pero la otra opción que tienen, y que es muy cómoda de usar, es la de hacer doble clic acá para pedirle a Excel, bueno, en este caso Google Sheets, que automáticamente busque el ancho justo de esta columna. Lo que hace básicamente es ajustarla a la celda más larga, ¿no? Digo, que contenga el dato más largo para que se acomode. Y incluso más poderoso, si quieren, es que tenemos la posibilidad de
Si apretamos Control A, lo que hace el programa es seleccionar, primero, si estamos adentro de una tabla, los datos de la tabla. Y si lo hacemos de vuelta, todas las celdas de la hoja. Bien, si lo hacemos por fuera de una tabla, Control A ya directamente selecciona toda la hoja. Y si no, pueden apretar en esta parte de acá, que selecciona automáticamente todo. Una vez hecho esto, la acción de hacer doble clic en cualquiera de estas fronteras de encabezado de celda, de columna quiero decir, acomoda automáticamente cada una de las columnas a la celda más ancha que contiene. Bien. Y por mostrarles un truco más también de formato, si tienen todas seleccionadas y ajustan el ancho de alguna, van a quedar todas de idéntico ancho. Bien. Porque uno no siempre quiere que las columnas tengan diferentes anchos, porque quizá para el ojo es más cómodo ver los mismos largos de celdas, ¿no? En las columnas. Y lo mismo pueden hacer si seleccionan dos columnas y quieren que estas dos tengan cierto largo. Bueno, se lo puede hacer. También tenemos todo lo que es la barra de herramientas, con la que todavía no empezamos, que es todo esto que ven acá. Bien. Hay un montón de menús desplegables que ustedes, si no conocen, revisen. Son obviamente muy importantes y todos muy útiles. Y debajo, un conjunto de botones que realizan todas acciones. Bien. Generalmente cuando uno coloca el mouse encima de cualquiera de ellos, aparece un recuadro que explica su función y a veces tiene el atajo de teclado, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos los encabezados ponerles el formato negrita, lo hacemos con este botón o con control más B. Bien, es muy simple. También podemos agregar los bordes, que son estos de acá. Podemos agregarle bordes a la tabla, podríamos pintar. Esto no queda muy bien, ¿no? Porque no contrasta, pero podemos cambiar el color de las letras, podemos cambiar la alineación, fíjense para que lo vean más claramente. Podemos seleccionar únicamente esto, o si quieren con el mouse, ¿no? Y con control, si recuerdan, mantengo control apretado, ¿no? Y puedo agregar a mi selección más datos. Bien, y que les quería mostrar la alineación. Podemos alinear únicamente los encabezados de columna hacia el centro. O hacia un costado, ¿no? Hacia el costado derecho. Bien. Centralmente. Y otro montón de funciones que también tienen. Podemos aumentar el tamaño. Bien, de vuelta. Quedó chica la columna. Seleccioné todo con control A. Bueno, y me lo ajustó automáticamente al tamaño necesario. A estas cuestiones de estética o de estilo, de forma, hay que darles importancia. Si uno presenta los datos más claramente, si uno resalta las cosas importantes, si uno le da espacio al ojo para que lea, podemos evitar errores, podemos ayudar a la lectura y eso es obviamente muy importante. Solo quería resaltarles que estas cuestiones de formato no son únicamente para hacerlo más lindo al ojo, es también para hacerlo más fácil al ojo. Para terminar, si les parece, podemos explorar mínimamente las capacidades de cálculo que tienen las planillas de cálculo, porque por algo llevan ese nombre. No está bueno que terminemos la primer clase sin al menos dar ese pequeño paso. Fíjense, para empezar, esta muy útil función que tienen las planillas de cálculo, como Excel, como esta, de que cuando yo selecciono un grupo de celdas, ¿no? Lo que dijimos que era un rango, aparece un pequeño resumen en esta esquina. Bien, en el caso de las celdas que contienen texto,
las cuenta, ¿no? 4, 4. Ahora no tiene mucho sentido, pero si la tabla fuera mucho más grande, podríamos seleccionar todos los datos de una fila o de una columna y saber rápidamente, ¿no?, cuántos son. Para los números ofrece varias opciones más, es mucho más interesante. Por defecto y de primera lo suma, pero si hacemos clic acá ofrece todo un menú de opciones, ¿no? La media, que es el promedio, del cual estaremos hablando bastante en las siguientes clases, el mínimo valor, el máximo valor y también los cuenta, ¿no? Incluso si nos interesa siempre el promedio, podemos dejarlo por defecto, digamos, y cada vez que seleccionemos un grupo de números, nos va a decir el promedio de ese grupo de números, de estos dos, de estos dos. Igual es algo que tenemos que revisar en profundidad, ¿no?, que es un promedio. También el mínimo. Quiero ver siempre el mínimo en esta esquina derecha. Bien, siempre lo voy a ver. Pero lo más poderoso de todo, de estos programas, es su capacidad de funcionar como calculadora. Es toda una gran calculadora. Es casi como si tuviéramos una calculadora en cada una de estas celdas. No es automático, de todas formas. Si ustedes escriben 2 más 2 en cualquier lugar y le dan Enter, no va a realizar el cálculo. Ustedes tienen que avisar siempre que tienen la intención de usar Excel como calculadora, iniciando con un igual. Una vez que hacen eso, la planilla sí va a funcionar como calculadora y lo que va a mostrar luego de dar Enter es el resultado de la operación. Y, por defecto, así muy simplemente, ya podemos realizar todas las operaciones básicas si quisiéramos. Sumamos, podemos restar, podemos multiplicar con el asterisco y podemos dividir. Pero el gran poder de Excel no reside ahí en la realización de operaciones básicas como la suma, la resta por sí solas, sino en que nos permite hacer operaciones con los datos de nuestras tablas, de nuestras bases de datos. Bien. Y para cerrar, una idea que es muy importante y que quiero que se lleven es esta idea de que, dado que las celdas tienen nombres únicos, ¿no?, así como sabemos que la celda A2 contiene el texto María, yo puedo referir al contenido de esta celda, a esta celda, para llamar, para convocar desde otra celda este contenido. Y fíjense cómo se hace. Es también iniciando con un igual, escribiendo el nombre de la celda que me interesa. Si ustedes dan Enter, van a obtener, casi como por magia, el contenido al que se habían referido. Muy bien. Pueden también abrir un igual y hacer clic en la celda que les interesa y automáticamente Excel, como habían abierto un igual, se fija dónde hicieron clic y escribe el nombre. Y mi forma favorita es abrir un igual y tomar el control de la celda seleccionada con las flechas del teclado. Bien. Y podemos ir y, si se fijan, si están mirando acá, mientras yo muevo mi selección, va automáticamente actualizando según a dónde me moví. Bien. Y cuando dan Enter, queda impreso en la pantalla, en la celda, el contenido de lo que yo llamé. Y entre números que yo convoco desde otra celda, puedo realizar operaciones. Por ejemplo así, ¿no? La de Laura menos la de Juan. Bueno, Laura tiene 23 años más que Juan. Bien, y esto lo realicé no usando Excel como calculadora manual, sino llamando dos celdas.
Y esto es infinitamente más poderoso y esto nos va a servir de muchísimo, para muchísimas cosas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Esta pretendía ser una introducción para quien no tenía experiencia. Cualquier duda que haya quedado, nos escriben, nos pueden escribir al mail. Nos pueden también hacer preguntas en la clase que viene, ¿no? En la próxima clase del martes me refiero. Tras bambalinas le puse nombre a la hoja de cálculo, ¿no? Esto decía hoja sin título, si no recuerdo mal. DEP es la diplomatura, ¿no? Diplomatura en Estadísticas Públicas. Obviamente nombren los archivos que ustedes utilizan. Una vez nombrados, guardados, los pueden encontrar en su Google Drive, ¿no? Si no saben qué es Google Drive, bueno, googleen. Y también pueden descargar como Excel, ¿no? Eso es todo. Bueno, hasta luego.